tal? Bienvenidos. Nuevo programa de la guantera del DeLorean. A lo tonto ya llevamos 7 programas, que no está nada mal. Miguel no daba un duro por este proyecto y aquí sigue poniendo el bote cada mes. Pero bueno, le perdonamos. Esta ocasión vamos a dedicar el programa a algo que he de reconocer que me fascina, que son los viajes al espacio. Así como anécdota personal. Siempre que veo la luna, o sea, miro a la luna y digo, joder, ha habido gente. ¿Sabes? O sea, es una sensación. No sé, pensad alguna vez, ¿eh? Vosotros mirad a la luna una noche, una mañana no, porque no hay luna, Como que mañana. y pensad, bueno, hay mañanas que sí, pero tú lo piensas y dices, ahí ha habido gente, o sea, ahí ha habido hombres dándose una vuelta. No sé, me parece una sensación como de inmensidad, ¿no? De aventura, casi de ciencia ficción, porque al final los viajes al espacio se han dado en la realidad, pero también pues han provocado muchísima cultura y muchísima ciencia ficción. Vamos a hablar de todo esto en esta guantera del DeLorean. Lo hacemos con nuestros humanistas sin fronteras. Jorge Velasco, bienvenido. ¿Cómo estás, Pablo? Está en la luna. Jorge Velasco, bienvenido. Estoy en la luna. Pensé que estabas en la luna, Jorge. ¿Tú habías pensado alguna vez eso? ¿Has mirado alguna vez la luna diciendo, ¿haya habido gente? Pues mira, cuando lo estabas diciendo siempre, o sea, me ha venido a la cabeza lo que a veces pensaba, ¿no? Bueno, por las mañanas cuando voy con el coche hacia el trabajo, todavía es de noche, a veces veo la luna ya casi apagándose. Y digo, algún día, o sea, ¿viviré yo la posibilidad de hacer viajes al espacio? Como algo natural, ¿no? Como algo Es natural, otro... sí, como algo Sí, normal. sí. Como el que Que ya va se de ha trabajado en vacaciones. alguna... Como el Sí, que va de vacaciones a Benidorm, pues igual. eso es. Los turistas espaciales, que alguno ya ha habido y hay alguna obra de ficción que ya lo ha trabajado. Bueno, Fernando Bonete. Elon Musk, ¿no? Quiere Elon Musk. hacer ese tipo de Elon cosas. Musk va a hacer rico a costa de llevarnos a la luna. Ahora os pregunto por Elon Musk. Bonete, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado, compañeros. Ya, séptimo programa, qué barbaridad. Hemos llegado demasiado lejos, diría yo. Yo, de momento, me conformo con la realidad que tenemos aquí, ¿eh? ¿Has mirado alguna vez a la luna pensando en haya habido gente? No. La Que no luna es de tan intenso, no Valencia. es tan metafísico. No estoy yo tan inspirado. Miguel Serrano, Hola, ¿qué bienvenido. tal? Yo tampoco, la verdad es que no soy tan poeta en ese sentido. No. Vale. Nada, oye, pues fíjate, a mí es una cosa que siempre me llama la atención. Bueno, antes de empezar así, ponernos un poco menos profundos, os recuerdo que estamos en iVoox, en Spotify, también nos podéis escuchar y ver a través de YouTube, en Apple Podcast, y que tenemos redes sociales, como todo el mundo en nuestros días, eso ya no es ciencia ficción. En Twitter somos LGD DeLorean y en Instagram la guantera del DeLorean. Y nada, ahí os leemos, aceptamos vuestros comentarios, vuestras sugerencias y andad atentos porque solemos publicar diferentes listas relacionadas con el tema que trabajamos cada semana. Nada, vamos a empezar. Vamos a hablar de esos viajes al espacio. Quizá habría que dividir este programa en viajes al espacio reales y la cultura que han generado, viajes al espacio imaginarios y la ciencia ficción o la fantasía incluso que han generado, ¿no? Si os parece, podemos empezar hablando de la realidad, porque al final es sorprendente, y lo decíamos al principio, que algo que era ciencia ficción y que a lo largo de los siglos el hombre miraba al cielo y era como lo que creaba la mitología, lo que creaba grandes historias, pues al final conquistamos el espacio hace apenas unos años, llegábamos a la Luna y hoy en día, y es por donde quería empezar, os quería preguntar si estamos viviendo una segunda edad de oro de los viajes espaciales y de la imaginación que eso genera. Yo creo que muchos niños, ¿qué quieres ser de pequeño? Astronauta. Yo creo que ha habido una época que eso se ha perdido un poco, pero sobre todo Elon Musk, que ya lo mencionáis vosotros, hemos vuelto a ver esos momentos en los que el lanzamiento de un cohete se convierte en todo un acontecimiento que además ahora pues a través de YouTube y otras plataformas puedes ver en directo, estar pendiente. No sé, ¿estamos en una segunda edad de oro de los viajes espaciales? Pues yo creo que sí, aunque no sé si de viajes humanos, creo que a lo mejor esta empresa, como ya se consiguió y el hito llegó, pues la hemos abandonado algo más, pero sí de lanzar cosas al espacio, ¿no? Lanzar satélites, de conquistar el espacio y poder tener allí también un poder o un territorio desde el que gobernar. Porque al final, lo vamos a hablar ahora, la carrera espacial se convirtió durante la Guerra Fría en un elemento más de esa Guerra Fría y hoy en día es verdad
que de países, aunque también se podría comentar, lo que pasa es que nos vamos de la cultura, ¿no? Hemos pasado a grandes empresas. El otro día leía por ahí un artículo que decía, los países no pueden conquistar la Luna, pero las empresas sí que pueden poseerla, ¿no? Que es un cambio de registro que también se ha visto, por ejemplo, me acordaba de Adastra, que es futurista, pero que maneja muy bien esto de los turistas espaciales, ¿no? Y la posibilidad de convertir el viaje a la Luna o a Marte en un viaje como coger a la nave, ¿no? Miguel, Jorge, en este momento así de segunda, yo creo que es la segunda carrera espacial, ¿no? Veremos de aquí a unos años otros grandes gestos de ficción, de cultura relacionados con las estrellas, aunque yo creo que nunca se ha perdido, ¿no? Esa capacidad por inventar relacionado con el espacio. Bueno, a ver, es que, claro, la carrera espacial decías tú de empresas, pero es que también puede estar muy interesante la nueva, digamos, guerra fría con China, que está ahí metida de lleno en el ajo, como siempre, en todo, y a ver qué puede hacer y qué no puede hacer. Y no, sí, hombre, la historia del espacio yo creo que no ha dejado de interesar exactamente en ningún momento. Es verdad que no sé por qué de repente se llegó a la Luna y se perdió todo el interés por seguir haciendo más, hasta que no sé por qué fue. La verdad es que tú eres el que más sabe de estas cosas, yo creo, pero... Yo soy el que más sabe, puedes parar. Pues no, pero es verdad que se ve, por ejemplo, en la película Apolo 13, ¿no? Cómo se había perdido el interés por lo que era el viaje a la Luna de esa tripulación, ya era el tercero, solo el tercero, ¿eh? O sea, es que tampoco era algo que se hiciera todos los días, pero era el tercer viaje a la Luna, ya había perdido el interés por de la audiencia. Sin embargo, pues el accidente del Apolo 13, ¿no? Lo vuelve a llevar a los periódicos, ¿no? Y a la gran masa. Vamos, si quieres, empezar por ahí. Obras de ficción que recuerdan momentos de la carrera espacial o de los viajes al espacio, ¿verdad? Que realmente tiene relación de momento con la carrera espacial. Yo ya comentaba Apolo 13, un clásico del género, y os quería preguntar por First Man, esa biografía, biografía, ¿no? De Neil Armstrong, protagonizada por Ryan Gosling. No sé qué os pareció, no sé si... hubo mucha controversia porque decían que quizá era demasiado suave. No sé qué os pareció esa película y si conocéis otras similares. Bueno, yo creo que es un buen biopic. Dentro de lo que cabe, ¿no? No es una mala película. Quizás a mí por lo menos se me hizo un pelín larga, pero ya por gusto. Lo único que creo que fue menos de lo que a lo mejor podría haber sido, porque le empañó mucho el haber salido justo un año después de La La Land, el mismo director Chazelle. Yo creo que produjeron demasiado pronto y eso le quitó un poquito jolín, otra más de Chazelle, ¿no? Y como que ha pasado más desapercibida, que si lo hubieses dejado un poquito, aunque sea en la nevera, un año o año y medio, y compite 2 Oscars después, pues a lo mejor esa película podríamos estar hablando de una seria candidata a alguna estatuilla. Y creo que no estuvo ni pensada para los Oscars. No sé si se llevó algo técnico, no tengo mucha Sí, noción. alguno técnico se llevó, pero muy poco para lo que se presentó como una obra que tenía que rivalizar con Apolo 13 y sin embargo pues se quedó muy lejos. Yo me quedo con la banda sonora y alguna escena, por ejemplo, como el despegue del Saturno 5, etcétera, que visualmente en un cine pues eran impactantes. A mí me gustó mucho esa película, la verdad. Las escenas del espacio son impresionantes, pero es que, claro, quizás que se entienda mal, porque estamos hablando de que es una biografía de Armstrong, no es solo una película sobre la expedición Apolo 11. Es que, claro, nos estamos centrando en el que fue uno de los grandes héroes americanos, con sus luces y sus sombras. Ahí está el tema, yo creo, ¿no? Que está focalizado mucho en el personaje protagonista y comparándolo con otras grandes obras del espacio, son mucho más corales y lo que importa más es la expedición que la propia vida del astronauta. Fijaos, hablando... ¿nos ibas a hablar, Fernando? No, iba a decir que me ha gustado mucho el comentario este de la obra coral porque a mí me pasó un poco igual con First Man, ¿no? Me gustó como documento ficcional para conocer un poco más, de forma entretenida, pues toda la historia que rodeó aquella hazaña, pero, por ejemplo, desde el punto de vista del cine ruso o ruso-soviético, sí nos llegan esas películas más corales, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en Salyut 7, y en otra que me gustó todavía más y que sería quizás el paralelo al First Man, que fue Gagarin primero en el espacio.
Que además presenta, ¿no? toda esa cosmovisión de los aeronautas versus los aviadores. Sí. Fíjate, os iba a decir dos cosas y iba a decir una, pero ya me has juntado con otra. Respecto a obra coral de la carrera espacial relacionada con Estados Unidos, en HBO se grabó hace un tiempo una serie por capítulos que se llama De la Tierra a la Luna, que salió en paralelo a Apolo 13, un poco como pasó con Salvar al Soldado Ryan y Hermanos de Sangre. Tom Hanks como que produjo una serie de capítulos que cuentan la carrera espacial, no la carrera espacial entera, sino el programa Apolo, y sí que cada capítulo está dedicado pues, a un momento concreto de esa carrera espacial, de esos Apolos, y tiene un poco toque documental, pero es una obra muy chula bien hecha a nivel técnico, no es tan moderna porque está grabada unos años antes, pero está bien, y es lo que decís vosotros de que es mucho más coral, que te sirve para ver un poco mejor todo el arco que supuso el programa Apolo, ¿no? Desde que Kennedy anuncia que en una década estaremos en la Luna hasta que se llega a la Luna y las misiones posteriores, ¿no? Que lo que decía Miguel, que se pierde la gracia. Y respecto a esa lucha entre aviadores y astronautas, aquí ya me voy al tema de los libros y recomiendo de Tom Wolfe Lo que hay que tener, que es muy buen libro, reflejo del nuevo periodismo, que habla de los 7 del Mercury, que realmente fueron los primeros astronautas de Estados Unidos, que fue llevada al cine y ahora se ha publicado una serie también de ficción, pero totalmente en paralelo al libro, en Disney Plus. Que también, en la serie y la película es Elegidos para la Gloria, ¿no? Elegidos para la Gloria, eso es que es un poco como el subtítulo que le pusieron al libro, porque en inglés es The Right Stuff, que se tradujo aquí como Lo que hay que tener, Elegidos para la Gloria. Fíjate que vamos mejorando en el inglés, ¿eh? Vamos mejorando en el inglés. Sí, ciertamente. Eso que... A tope con los cursos. Pablo, eso que estás diciendo de la idea de la comparación con los aviadores, a mí me resulta muy llamativo que a lo mejor, más que con aviadores, que también, ¿no? Podemos compararlos con grandes conquistadores. Porque ahora las nuevas expediciones de conquista son fuera de la Tierra, ¿no? Ya hemos visto todo el continente y ahora, pues, ahora lo que hay que explorar son nuevos territorios fuera de nuestras zonas. Y me parece muy interesante ese afán investigador también que le ponen con ese puntito antropológico, ¿no? De búsqueda de conocimiento, de ir más allá, ¿no? El hombre sale un poco de sí para buscar algo nuevo. Y yo lo iba a relacionar con el podcast que grabamos el mes pasado del western, que hablábamos de que el western como imagen en la que Estados Unidos crea su propia historia, ¿no? Sus propios héroes, pues al final con los astronautas pasa un poco igual. Eso queda muy bien reflejado en el libro de Tom Wolfe, que lo decía, cómo se generan héroes, antes incluso de haber hecho la primera misión espacial, solo los que fueron elegidos para el Mercury ya eran los dioses. Además, Tom Wolfe hace una comparación con los héroes griegos, etcétera, que al final es un poco la esencia americana, ¿no? Al final, todo lo que hace Estados Unidos tiene ese contenido, ese punto de quien lo hace es una gesta, es un héroe, la cultura, evidentemente. La propaganda tiene que estar ahí porque tienes que vender. Mucho más incluso, yo creo, que lo que nos ha llegado por la parte soviética, ¿eh? O sea, claro, también que somos del bloque occidental, pero hay mucha más propaganda hacia nosotros por parte de lo estadounidense que de lo soviético. Por cultura, yo creo. Hombre, también es porque es el que ganó la Guerra Fría. Sí, pero a ver, ganó la Guerra Fría, pero la carrera espacial la gana en el último minuto. Y por KO lo gana, pero en el último minuto, porque al final el primer satélite soviético, el primer hombre soviético, el primer paseo espacial soviético, al final, si no llegase por la muerte de Korolev, el ingeniero jefe de los cosmonautas, etcétera, Estados Unidos iba perdiendo. O sea, realmente fue un todo o nada el camino a la Luna. ¿Alguna recomendación más en el apartado ficción sobre la realidad? Hay una novela gráfica publicada yo creo que aquí es Norma, de 3 señores que no me acuerdo cómo se llaman, que se llama Apolo, la novela gráfica, que es sobre el viaje precisamente del Apolo 11 a la Luna, centrándose bien, sobre todo en ese viaje, contando un poco también la experiencia del principio de la carrera, del principio de cada uno de estos 3 como pilotos de pruebas, como pilotos, lo que sea, y de un poco, precisamente sí, el resumen es que van a la Luna porque podemos,
y porque el discurso de Kennedy aquel, porque podemos y porque tenemos que ir más allá, más conocimiento, lo que estaba diciendo antes. Simplemente es el espíritu americano, que es un poco también en ese sentido el espíritu de la humanidad de siempre ir un paso más allá, ¿no? Es ¿por qué cruzamos el Atlántico pensando que podíamos caernos por el abismo del mundo? Pues porque podíamos y porque queríamos ver qué había más allá. Pues es exactamente igual. Salimos de la Tierra en una lata de hojalata tirada por una bomba, pues porque sí. Literal. Yo iba a añadir también una película que no pone tanto el foco en el viaje en sí y en los astronautas que van dentro de esa nave que nos lleva al espacio, a la Luna, donde quiera que vaya, ¿no? La película y la nave, sino en los ingenieros y los matemáticos que al final integran, no sé cómo se llama, la estación base o, bueno, la base en este caso de la NASA. Me gustó mucho y también da una visión de mujeres que participan en estas operaciones matemáticas y físicas, una película que se llama Figuras Ocultas, sí. Protagonizada por 3 mujeres afroamericanas y en Estados Unidos que formaban parte de la base de la NASA como operadoras matemáticas y físicas para hacer el cálculo de estos viajes espaciales. No sé si conocéis más películas que pongan el foco en esta parte, ¿no? No tanto en el viaje como en la física o en las matemáticas. Eso también es curioso. No, en ese sentido yo no tengo mucho... Me sorprendió, de hecho, Figuras Ocultas al destacar esa labor de matemática, ¿no? De trabajo que hay detrás. Quizás también, aunque no se ve, bueno, se ve, pero no se palpa tanto en las películas, porque está más centrado en la misión y tal, la formación a veces del astronauta previo a subir a la nave, ¿no? Y en ese sentido, aunque está hecho desde un ambiente humorístico, Space Cowboys de Clint Eastwood, donde una serie de hombres longevos van a una misión lunar, ¿no? Os la recomiendo porque es muy divertida la obra. No me había acordado. Y se ve por lo menos cómo se prepara un astronauta, aunque deja mucho que desear esa preparación, ¿no? Porque hay muchos elementos ahí que no van a ser realistas, pero sí por lo menos se ve ese puntito diferente también de la obra, porque luego la llegada o el viaje es como algo más secundario. Tanto en Apolo 13, que no la hemos comentado al final concretamente, como película basada en la realidad, sí que se habla un poco, ¿no? Se habla de esos ingenieros que les dan ahí pues tenéis 2 horas para con estos 4 cacharros que es lo que tienen dentro de la nave, conseguir una manera para que puedan respirar y no se mueran ahí arriba. Ahí se les pone un poco el foco, muy ligeramente, lo que decía Fernando, no como figuras ocultas. Y creo que en la serie esta que os comentaba de HBO, de la Tierra a la Luna, pues también hay algún capítulo en el que sí que se habla un poco de esta idea. No sé en qué película es o si es en esa serie, pero hay una metáfora muy buena que dice uno que realmente lo que están intentando hacer con lo de llegar a la Luna y volver es como tirar 2 pelotas de tenis desde un lado de una casa a otra y hacer que en el centro se choquen. Entonces, es verdad que también, claro, estamos hablando de unos conceptos que realmente científicamente se nos escapan a todos. Ninguno tiene aquí ninguna ingeniería ni nada de eso. Entonces, claro, el cine tiene que hacer ese esfuerzo por acercarte a algo que es prácticamente imposible, ¿no? Por acercar. Y ahora estos son obras de ficción, podemos ir al apartado documentales, biografías escritas, etcétera, sobre los hechos reales, es decir, sobre la verdadera conquista espacial. Yo quería empezar... Pablo, antes de pasar a ese punto, podemos destacar Tintín en la Luna también, la obra de... Tintín, es cierto. Claro, claro, es que ahí tienes razón, porque no es algo que pasó, pero sorprende lo cerca que se sitúa de la realidad, ¿no? Pasa un poco igual con De la Tierra a la Luna de Julio Verne. No sé si habéis leído, pero es que hay veces que te sorprende. Es que hasta el nombre del aparato con el que llegan a la Luna se llama igual. Es que es fascinante, ¿no? Como la capacidad de imaginación, ¿verdad? Que Tintín en la Luna. Y luego Tintín, Viaje a la Luna y luego Tintín en la Luna, porque son 2 tomos. Claro, son 2 tomos. Muy buenos. También, es lo que digo, ¿no? Porque realmente... son homenajes también a estas misiones, pero son muy interesantes. Fíjate, Tintín cuando llega a la Luna, o el Capitán Haddock dice algo así como es un paraje desolador o una tristeza desoladora o algo así, que fue muy parecido a lo que años después diría Aldrin
también lo llamó como una fantástica desolación, dijo Aldrin al llegar a la Luna. Sí. Venga, documentales, libros sobre, o sea, basados en, más allá de hacer una ficción, en contarnos lo que pasó. Yo os voy a decir que el año pasado, aprovechando hace 2 años, el 50 aniversario de la llegada a la Luna del Apolo 11, se estrenó un documental, Apolo 11, con imágenes chulísimas. Con imágenes nuevas, imágenes que no se habían mostrado hasta ahora. Yo lo pude ver además en IMAX, en Valencia, que entonces gana el triple. Y bueno, pues yo creo que está en alguna plataforma. Si podéis ver ese documental, que es un documental, os lo recomiendo. Está también en la biografía en la que se basa precisamente la película de First Man, El primer hombre, sobre la vida de Armstrong. Es un tocho impresionante y súper arduo, porque claro, es una biografía muy técnica que te cuenta cada cosa de cada pasito que iba dando en su vida Armstrong. Y el autor creo que se llamaba Hansen. Y bueno, es un libro que al que le guste mucho el tema este, pues le puede, si ya está algo metido en el tema, le puede interesar. Si no tiene ni idea de nada, mejor que se busque un libro de más divulgativo, porque se va a perder un montón, como me pasó a mí. Pues divulgativo, es recomendable uno que se llama La carrera espacial, de Artola, y una biografía quizá algo más rara, también algo para más súper frikis, es esta que tengo aquí, que se llama biografía de Wernher von Braun, Entre el águila y la esvástica, que al final es la historia del hombre que crea el Saturno, ¿no? Crea el cohete capaz de llevar al hombre hasta la Luna. La vida de este señor es cuanto menos controvertida, porque fue nazi, fue el que desarrolla la V2 de los nazis. Hay mucha controversia sobre si llegó a trabajar con mano de obra esclava por parte de los campos de concentración judíos, etc. Y luego fue llevado a Estados Unidos en la operación Paperclip con otros científicos alemanes, que de repente de noche a la mañana pues nacionalizaron estadounidenses, olvidaron todo su pasado por su contribución, ¿no? Y porque les eran útiles a Estados Unidos, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos antes de la propaganda, ¿no? Y que es un momento concreto de la historia, como es la Guerra Fría, que permite que a un nazi reconocido, el que hace la V2, pues de repente en Estados Unidos sea un héroe. Y nada, esta biografía de Javier Casado, no es mi tío, pues también digamos que es un poco más más técnica, así que no es tan siquiera, es la carrera espacial, pero desde el punto de vista de la ingeniería. Si nos escucha algún ingeniero o alguno que tenga así amor por la aviación, etcétera, pues esta biografía yo se la recomiendo por no ir a los tópicos, ¿no? De alguno así típico, pues eso, hay 1000 libros. Y eso, para divulgación, o sea, para algo así, para leer tranquilamente, la carrera espacial de Artola también es muy recomendable y fácil de leer. Estaba pensando, pero lo mismo se me ha pasado con tanta información y tantos datos que estoy abrumado de todo lo que estoy aprendiendo esta noche. Hemos recomendado el de Norman Mailer de Moonfire, ¿no? No. Vale, no. Pues este podría ser, porque me acordaba, ¿no? Ahora de que quizás el libro de Norman Mailer, que es algo así como un clásico, ¿no? Que cuenta el viaje del Apolo 11, es algo así como una crónica, tiene algo también de ciencia ficción, pero bueno, es una crónica de lo que sería la épica del Apolo 11 y del viaje, y es algo así como un buen ejemplo del nuevo periodismo de aquel entonces. Quizás podemos sumar este. Pues lo sumamos, claro que lo sumamos. Venga, pues si os parece, vamos a pasar ya Pablo, a... un segundo. Sí. Siempre me dejas ahí un poco... No, perdón, es que no. Levántame la mano como los niños, levántame la mano. Profe. Si veo que hay más de 3 segundos de silencio, tengo que moverme. Claro, esto tiene que ser dinámico. No, yo quería recomendar un documental que se llama En la sombra de la luna, que está muy enfocado a la visión de la cara oculta de la luna, que siempre pareció como un misterio, ¿no? Y algo por descubrir, ¿no? Y también ha sido una de las batallas, ¿no? Ya no solo la llegada del hombre a la luna, sino descubrir esa cara oculta enviando, pues, diferentes mecanismos, ¿no? Los coches estos que veíamos moviéndose por el planeta lunar y tal. Pues bueno, me parece muy interesante ese documental, por lo menos para gente que no sabe del tema, como yo, da bastante información. Pues por lo que cuentas, debe estar basado o debe tener algo, no basado, pero sí debe tener algo de esta obra de Mailer que antes recomendaba. Porque también, en cierto modo, el libro de Mailer es una especie de exploración de ese lado oscuro de la luna. Algo tendrán que ver. Vale, pues si os parece, ¿Por qué no? dejamos a un lado la realidad
llegamos a la Luna. Bueno, hay gente que dice que no, pero bueno, de todo tiene que haber en este mundo. Nos vamos a ir a la ciencia ficción, es decir, a todas esas obras infinitas. Tendréis que ser muy sutiles en vuestras recomendaciones y vuestros comentarios, porque es verdad que esto nos podría llevar años. Pero bueno, vamos a ver todas esas obras que giran en torno a los viajes espaciales. Y quiero empezar preguntándoos por un concepto que cuando me pasabais el guión, que nos hace cada mes Jorge Velasco, que he apuntado. Guión, sí. Bueno, guión. Tío, te haces el curro aquí, ¿sabes, tío? Encima que te doy un guiñito. Bueno, hablaba de los mitos, ¿no? Acerca de los viajes en el espacio. Y me gustaba mucho esa idea de los mitos acerca de los viajes espaciales, Jorge. Sí, bueno, proponía este meloncito, ¿no? Y que alguno me ha dicho, no entiendo muy bien a lo mejor a qué te refieres con los mitos, ¿no? Yo creo que la ciencia ficción o las obras que hemos visto en las películas, en las series, sí que han creado una forma de llegar a la Luna, de llevar a cabo unas expediciones que no sé hasta qué punto guardan relación con la realidad, ¿no? Y entonces es verdad que, claro, el cine tiene que ser cine y se tiene que alejar en ese sentido de la realidad. Pero hasta qué punto una persona que no sabe del tema se crea a pies juntillas lo que puede estar pasando en una película tipo Armageddon o tipo Sunshine o The Martian, ¿no? O cosas así que dices, bueno, aunque tienen un puntito de veracidad, ¿no? Porque todo mito tiene una parte veraz, pero claro, todo lo demás es parafernalia y decoración. Bueno, un mito que cundió mucho, al menos en nuestra niñez, no sé, incluso también juventud, fue a través de las películas de Star Wars, ¿no? Esto de que se pudiera escuchar sonido en el espacio. En realidad, en el vacío no se puede transmitir el sonido, ¿no? Es luego algo que te aclaran en las lecciones del instituto o del colegio, pero bueno, te haces una idea de que sí y luego te sorprendes, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final también la gracia de la ciencia ficción o de este tipo de películas o incluso libros, ¿no? Es el desafío a la física, a los medios técnicos, ¿no? Para hacernos soñar o para hacernos temblar con otros mundos, con otras realidades posibles. Entonces también está ahí la gracia, ¿no? De que se pervierta la física y se le dé un alcance imposible. ¿Cuál es vuestro mito favorito? A mí, por ejemplo, la idea de la velocidad de la luz siempre me ha fascinado. Claro, además eso permite una serie de desarrollos narrativos fascinantes, ¿no? Esto de poder viajar hacia atrás o poder ir hacia adelante y salvar los límites del tiempo. Yo creo que el ejemplo más destacado de los últimos años ha sido Interestelar, ¿no? Con este tema de los viajes en el tiempo y de la velocidad de la luz. Es que yo iba por la misma idea, ¿no? El mundo de las dimensiones ya que se abre con la ciencia ficción, ¿no? Ya no solo poder viajar a la velocidad de la luz, sino qué puertas, metafóricamente hablando, se abren cuando se emprenden este tipo de viajes a esa velocidad, ¿no? ¿Con qué intereses? Claro, es que la realidad es la que precisamente nos pone los límites a todas estas cosas, porque un viaje al espacio, pues si nos queremos ir más allá de la Luna, tenemos que estar pues vidas y vidas enteras para poder aprovechar un viaje. Así que una buena forma de piratear que hacer que todas las películas duren o 800 años o que nos cuenten simplemente cómo llegamos a la Luna y volvemos, es inventarnos que hemos conseguido viajar a esa velocidad. Porque claro, si no, los límites no van a llegar más allá de Marte nunca. Así que igual lo de los sonidos del espacio es que una batalla muda queda súper putre, ¿no? Oye, que es una de las cosas más interesantes de First Man, que lo hablábamos antes. Cuando llegan a la Luna, que estamos acostumbrados a sonido, o sea, hay una escena que es silencio. O sea, y claro, en el cine te impacta, pero es que es la realidad. O sea, lo que hay ahí fuera es silencio. En Gravity pasa también. Claro. Y desde la ciencia ficción, porque no deja de ser ciencia ficción, la película Ad Astra, que antes la hemos mencionado, espectacular la batalla lunar, espectacular. Es cierto, es cierto. Infravalorada película, por otra parte. Sí, es verdad que es lo que os decía, ¿no? Como que ha habido un tiempo en el que se han arrinconado un poco, quizá la excepción sería Interestelar, ¿no? Porque al final la gran cuestión es que, igual que pasaba con el western y con el resto de asuntos sobre los que giran, el viaje al espacio no es sino un escenario para contar una historia, ¿no? Que en muchas ocasiones es el viaje de una persona.
Ahí yo creo que es Ad Astra o Interestelar. Pues el tema este de la... Sí, yo creo que todas las películas de ciencia ficción tienen digamos, un lastre que se llama 2001, que es que hay siempre... Estas películas siempre van a tener que ser comparadas con esa película y la verdad es que siempre van a salir perdiendo. Porque... pero no pasa, es algo que pasa de forma injusta con la ciencia ficción, que no pasa con otros géneros. En otros géneros no te comparan con la obra magna de ese género, pero es que en la ciencia ficción siempre estamos, sí, está bien, pero no es 2001. Pues claro, pero el tema es que ha habido muy buenas películas, aparte de Interstellar, quizás ya es verdad que es la única que ha logrado quizás superar ese prejuicio de decir, sí, pero no es 2001. Pero claro, es que no entiendo la verdad, de verdad que no entiendo por qué pasa, pero es cierto que todas, si vemos las críticas, vale, está bien, pero es que no llega al nivel de 2001. Claro que no llega al nivel de 2001, así como ninguna otra película llegará al nivel de Apocalipsis Now, ¿no? Sí, quizás por buscarle una explicación o una causa. Yo creo que en el género de ciencia ficción hay una serie de aficionados o un grupo, un público objetivo muy concreto que son muy fanáticos de ese género, ¿no? Igual que podría ocurrir con la fantasía o a veces con géneros o subgéneros muy particulares de la aventura, entonces, o incluso con sagas, ¿no? Como Star Wars o como Battlestar Galactica, como Star Trek. Entonces, todo es comparable a productos previos o producciones previas que se hayan hecho en esa saga o en ese género, ¿no? Yo creo que una posible explicación podría estar ahí, ¿no? En el fanatismo, en el mejor sentido de la palabra, que no pasa nada, del público objetivo que son verdaderos fans acérrimos bueno, pues de ese tipo de películas o ese tipo de literatura. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en eso que estáis diciendo. El fanatismo en la ciencia ficción es que juega un papel muy importante. Y luego es que cuando ya nos salimos quizás de los referentes que has citado, Fernando, y volvemos al de 2001, madre mía, es que cualquier obra que intenta ser un poco épica en ese sentido, es que cae en la comparación casi por sí sola. Y a mí me gusta comparar más Ad Astra casi con la anterior película que había hecho el propio James Gray de Z, la ciudad perdida, porque no deja de ser un viaje, una expedición, donde los personajes no solo buscan descubrir algo, en el caso de Ad Astra, la reunión con el padre, ¿no? Con esa expedición perdida, y en Z están buscando una ciudad perdida también, ¿no? Pero no deja de ser un viaje donde cada personaje se intenta encontrar a sí mismo. Son metáforas también de la introspección que hace el hombre, un viaje interior. Que eso también lo hemos visto en Interestelar. Lo único que a lo mejor Interestelar no lo noto tan antropológico en ese sentido, sino que lo veo un poquito mucho más divulgativo, más rollo Cuarto Milenio en ese sentido. No sé si me Sí, además la hay... idea. Sí, totalmente. Al final la búsqueda o el viaje va implícito en la propia aventura de la película y hay veces que esta idea se lleva a máximos, ¿no? Yo estoy pensando ahora no tanto en el cine, pero sí en la literatura, aunque de una de estas obras hay una adaptación al cine magnífica. A veces el viaje del héroe o el viaje individual del protagonista se convierte en un viaje de la humanidad, una metáfora de un viaje de la humanidad buscándose a sí misma. Por ejemplo, en Ted Chiang y La historia de tu vida, que fue adaptada al cine en La llegada de Villeneuve, que es un peliculón, y además es un director que ahora está muy centrado en la ciencia ficción porque se va a estrenar este año Dune. Hay una auténtica reflexión sobre la naturaleza humana y hacia dónde va la humanidad en conexión con otras civilizaciones. O en El problema de los tres cuerpos de Cixin Liu, otro autor chino, es que ahora la ciencia ficción china está súper de moda, ¿no? Todavía no hay películas, aunque estoy seguro que terminarán produciéndola. También hay efectivamente un protagonista o varios personajes que inician una búsqueda, pero esa búsqueda es también la búsqueda de la humanidad para salvarse a sí misma, ¿no? Entonces a veces se explota esa idea hasta límites insospechados, la de la búsqueda del viaje. Me gusta que hayas introducido ya algún libro, Fernando, porque estaría que Está hablásemos más en de una libros. está en una postura muy, muy Garci y Torres Dulce, Pablo, en esa silla. Sí, estoy cómodo, estoy cómodo. Es que me pongo cómodo para vuestra sapiencia. No, me gustaría que hablaras más de libros, para que habláramos más de libros de ciencia ficción, porque es verdad que tendemos, hijos de nuestra generación,
a hablar de mucha película, mucha serie, pero hay grandes libros de ciencia ficción. Tú hablabas hace un momento de la ciencia ficción en China, pero seguro que hay más, hombre, desde Crónicas Marcianas, ¿no? La ciencia ficción relacionada con los viajes espaciales, creo que hasta Edgar Allan Poe tiene un relato relacionado, ¿no? sobre este asunto, por lo tanto, viene de muy lejos, ¿no? Sí, es curioso el fenómeno este que acabas de comentar, porque es muy importante. En el ámbito audiovisual, la ciencia ficción está muy bien considerada, además por un público general, masivo, porque ¿quién no ha visto y valora Interstellar, por ejemplo? O ¿quién no ha visto, aunque no se valore tanto, ya digo, me parece infravalorada, Ad Astra? O ¿quién no ha visto, no sé, Battlestar Galactica y no le encanta? Y sin embargo, o Star Trek o Star Wars, y sin embargo, en literatura, el género de la ciencia ficción, al igual que de la fantasía o géneros quizás como el terror, están infravalorados. Parece que no son verdadera literatura. Entonces es curioso cómo en el género visual están por todo lo alto, mientras que pues esto, en la literatura, en los libros, parece un género menor, cuando en realidad muchas de las películas que vemos están basadas en obras literarias. Estoy seguro que Dune va a pegar un pelotazo este año, además con toda la expectación que ha generado que se cancelara o que se retrasara, y sin embargo, ¿quiénes han leído el libro clásico de Frank Herbert? Pues justo en ese ejemplo yo creo que sí que hay demasiadas hordas de fanáticos que van a destrozar la película en cuanto la vean, como hicieron con Claro, la de claro, Lynch. claro, pero serán los fanáticos, pero los que no sean fanáticos, es decir, Pero el es que público ese en libro ha general. marcado a muchos, ¿eh? Es que estamos justo, es verdad que justo estamos, yo soy de los que menos he leído ciencia ficción de mi vida y en la vida y justo ese lo he leído. Bien, pero tú y cuántos más. Tú y yo y no sé, Jorge, ¿lo has leído, Dune? Yo no. Pablo, no sé, yo por lo que llevo preguntado, visto, muy poca gente ha leído ciencia ficción. Muy poca gente. No, Y y ya te mira, digo, no, perdona, un segundo. Hay muchas obras, que es lo que tú estás contando, Fernando, que, que está para un público que es el fenómeno fan, en el fondo. Y me estaba viniendo a la cabeza otra obra, no sé si es cómic o es novela, ¿eh? Aquí ya patino, que es la de Serenity, os ha adaptado como Serenity, la adaptó Joss Whedon, creo, y creo que también dentro del mundo, llamarlo freak, pero con todos mis respetos, ¿no? A los fanáticos de la ciencia ficción, eh, era una obra de culto. Hay muchas obras que son de culto, a lo mejor Dune lo es, ¿no? Y por eso también tienen, o vienen con ese cartel o con esas expectativas muy altas y que luego cuidado cómo se adaptan porque los que son fan no perdonan ni una. Lo que pasa es que cuando no perdonan ni una, es que yo creo que no están entendiendo bien que las adaptaciones cinematográficas nada tienen que ver con el lenguaje literario, ¿no? Entonces, a veces echamos en falta que dentro de lo audiovisual esté lo literario y ahí yo creo que es donde reside el problema. Ya pasó en El Señor de los Anillos, cuando dice, no, es que faltan las escenas de no sé quién, de no sé cuántos, esto no se ha contado de esta manera, de esta otra. Pues ya, pero es que es una adaptación al cine, ¿vale? sí, sí, Entonces no, y también es hay que que tener ese tacto. y eso también en la película que antes he citado, la de La llegada de Villeneuve, ¿no? Que está basada en los ratos de Jan. ¿Quién ha leído a Ted Jan? O de la serie esta que además creo que le hemos comentado alguna vez los cuatro, nos encanta, la de Love, Death and Robots. Todos los relatos Muy están buena serie. basados, todos los relatos, perdón, todos los cortos Cortos. o pequeños películas, ¿no? Que en esa serie están basados en libros. No sé, o sea, ¿quién los ha leído, no? Y sin embargo, o Yo Robot, por ejemplo, ¿no? Que también es una película que ha triunfado. Bueno, por ahí Y está Isaac Asimov detrás, ¿no? Claro. sí, 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 pero fíjate, luego entre los amantes de la literatura, como que hay Cuesta ciertas más, ¿no? reticencias, hay Sí, ciertas... es como Es la que serie B, ¿no? Como que son serie B, eso son es. entendidos. Sí, Yo en creo la, que fíjate, todavía a nivel literatura está un poco denostado ese tipo de Sí. lecturas o están consideradas para cierto público muy Para determinado. frikis. O sea, es para. Eso te dices, estoy leyendo, es para frikis. Me refiero, o sea que Sí, a nivel Claro, fantasía. pero es la sensación que da, igual que exacto. antiguamente estos géneros estaban denostados también en el cine. O sea, el cine de terror o el cine de ciencia ficción no había sido bien considerado prácticamente hasta que llega Star Wars en los años 70. Mientras sí, tanto, sí. bueno, podíamos tener algún escarceo o lo que sea, pero las grandes películas, por lo menos americanas y europeas, no eran de ciencia ficción.
Y quienes quisieran sobre algo de ciencia todo- ficción era el cine de culto, así un Claro. poquito más tal, y bueno. Sí, o dentro del ámbito universitario que te encuentras profesores que, ya me voy al género de la fantasía, pero que alaban a Tolkien, el Señor de los Anillos, con toda razón, pero que luego les presentas a otros autores de fantasía y ni los conocen ni los valoran, ¿no? Cuando en realidad podrían estar al nivel literario de Tolkien perfectamente. Bueno, son, yo creo, modelos mentales, ¿no? Estereotipos. Por eso viene bien tenerte aquí para que nos hagas recomendaciones Para luchar de contra... ciencia Por eso ficción. te fichamos. Para luchar contra... Yo me he apuntado Y- muchas, Fer, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, para así, por ir acabando, esto de los viajes también ha dado para la risa, para el humor. Estaba viendo por aquí las recomendaciones que nos había puesto Jorge. Oye, no Yo tenemos antes esta vez a Chiquito de la Calzada, pero poco le ha faltado. Nos lamentable, faltaba presupuesto. Eso es, no ha podido venir. Venga, tu recomendación humorística. Bueno, mi recomendación humorística voy a recomendar dos, ¿vale? Una americana que ha salido muy en paralelo, yo creo, a la respuesta de Netflix de Space Force, que es Avenue 5, de Armando Iannucci, y que está en HBO, y cuenta, bueno, pues como un grupo de... Es como un viaje, ¿no? Como si fuese un transatlántico, ¿no? Que va a enseñar diferentes localizaciones, ¿no? Por el espacio. La protagoniza Hugh Laurie, que hizo House, la serie House. Es divertida, pero tampoco termina de aterrizar muchos y se acaba haciendo muy monótona después de 2 o 3 capítulos. Yo creo que Iannucci en este sentido ha patinado. Su mejor trabajo es de Thick of It, que es en el mundo de la política, o donde él ha destacado más es haciendo comedias negras, de estas con mucha ironía política, y aquí en este sentido deja bastante que desear. Y la segunda recomendación, que yo creo que fue el primer escarceo que tuvo Alex de la Iglesia en el mundo de las series, después de la gran obra que ha hecho para HBO, que es 30 monedas, que es impresionante. Ya lo recomiendo Oye, aquí. ¿te ha gustado? ¿Te ha gustado? Me ha Yo es que no lo he flipado. visto todavía. No lo he Me ha visto parecido todavía flipante, ¿eh? Sí, oye, joder, Bueno, yo es que soy fanático de Alex de la Iglesia. Claro, a ver, los que somos fan de Alex de la Iglesia podemos tener esa debilidad, ¿no? Pero me Vale. parece un entretenimiento brutal. Pero ya participó también en esa creación de series con Plutón Verbenero, que es una comedia que hizo para la 2. Yo creo que la 2 cogió un vacío que dejó ahí muchachada Nui en un momento determinado. Dijeron, ¿qué metemos aquí? Y le dieron rienda suelta a Alex de la Iglesia para hacer lo que quería, y era como una especie de Star Trek modo muy comedieta, y creo que tiene hasta 2 temporadas, o sea que su gracia tuvo. Y si veis los primeros capítulos, aunque dejan mucho que desear en cuanto a calidad, son bastante divertidos, ¿eh? Porque tiene ese humor, esa retranquita de Alex de la Iglesia, que yo creo que lo hace único, y es que la forma de grabar es muy dinámica, que es lo que le da frescura. Puede ser malo el producto que tengas, pero que si te lo hace Alex de la Iglesia, no es tan malo, ¿vale? O sea, tiene ese puntito que dices, hey, cuidado, que tiene cosas muy interesantes. Y tiene actores que empiezan a destacar o que son muy conocidos dentro del mundo de la comedia, y ver a un Manuel Tallafé o a un Enrique Villén por ahí suelto en el espacio, o sea, es que ya hace gracia por sí solo. Oye, y estaba pensando, ¿se podría considerar dentro de esta mini sección el milagro de Pepinto? Pepinto, uff. Oye, es verdad, ¿eh? Ahora me acabo de acordar de Claro, esto. claro que sí, claro que Me sí. traumatizó un poco la película de pequeño, ¿eh? Jo, yo la vi hace muy poco y me la esperaba mucho mejor. No sé, me la esperaba mucho mejor de lo que es. Que a lo mejor como que esos chistes ya han perdido valía, ¿no? Quizá. Tralarí, tralará, ¿no? Oye, que yo iba a decir, en esto del humor, ya lo has mencionado Jorge, Space Force, pero es verdad que es una comedia, pero que tiene mucho de realidad, porque si uno ve la Super Bowl de hace unas semanas o cualquier acto ahora institucional, americanada total, verá que hay una nueva bandera en el ejército y es la Space Force. Es que Donald Trump creó realmente la Fuerza Espacial de Estados Unidos. De eso pues, hablábamos, ¿no? Volvemos al principio, ¿no? De esa segunda carrera espacial, etcétera. Bueno, pues claro, Netflix se lanzó a hacer una comedia que yo creo que su gran problema es que se anunció como el regreso de la unión entre Steve Carell
y Greg Daniel, es decir, los creadores de The Office. Entonces, claro, cuando tú te planteas ver una serie en la que se vuelven a reunir Steve Carell y el creador de The Office, dices, claro, esto va a ser una maravilla. Pero no es The Office. Pero, bueno, pues también tiene ese rollo espacial, tal. Bueno, no es The Office. Te puedes reír un poquito, pero no. Además tiene ese rollo la de Netflix, ya sabéis, ¿no? Que tiene. Y nada, pero bueno, está bien. Tiene su toque de humor y tiene su parte también de verdad y se intenta acercar un poco a lo que puede ser realmente el futuro en el espacio. Oye, y ahora que estábamos con novedades que ha salido con 30 monedas, ¿habéis visto la nueva? Yo no la he visto, la nueva película de Josh Clooney, El cielo de medianoche. No, no. Que también pasa sobre el tema. Yo he leído las críticas y como que quitan un poquito las ganas. Claro, pero también pasó con Ad Astra y yo, sin embargo, la vi y me pareció increíble, me pareció excelente, ¿no? Bueno, ya no sé si fiarme, pero bueno. El tema de Astra, soy fan de James Gray. Entonces, y yo de Brad Pitt. Bueno, claro, ya... No, pero... Y yo de Tommy Lee Jones. Del pelo de Brad Pitt. Que es el padre, ¿no? Tommy Lee Jones es el padre. Sí, el padre, sí. Joder, pues de milagro he acertado. Me he tirado un triple desde la luna. Tommy Lee Jones, Los hombres de negro, también otra película que está relacionada con el espacio. Y Space Cowboys. El fugitivo, Space Cowboys, es verdad. Bueno, pues... Maravilla. ¿Queréis decir una última recomendación, una última película, libro? Yo sí. Algo que me queréis decir, pero muy rápido, ¿eh? Una película que a mí me flipó en su día y que la volví a ver hace poco y me volví a flipar aún más, que es Moon, de Duncan Jones, que es una película de terror protagonizada por Sam Rockwell, que se queda solo en una base en la luna. Y ahí pasan cosas, ¿no? Y cositas. Es hora y media de tensión, muchos silencios, pero que acabas diciendo, ostras, aquí lo que se cuece, ¿no? Y creo que fue una primera película muy experimental también por parte de este director, que es el hijo de David Bowie, creo. Y es muy interesante. También me pareció, hombre, los grandes festivales así un poco de tipo Sitges y cosas así, tuvo repercusión, pero me hubiese gustado que tuviese algo más de representación, porque todavía no, la ciencia ficción y el terror no tenían ese respaldo, quizás por las grandes industrias, para apostar o hacer carrera de ellas en grandes premios. Por lo menos, yo que sé, en unos Globos de Oro podía haber estado perfectamente en algún apartado técnico y no estuvo. O la actuación del propio Sam Rockwell, que me parece espectacular. Ese hombre, todo lo que hace lo hace bien. Y bueno, suyo es el Oscar de 3 anuncios a las afueras, ¿no? Creo, en actor de reparto. O sea que no tengo Film Affinity abierto en estos momentos, no te lo puedo confirmar, pero no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y me alegra mucho que traigas esta recomendación, porque precisamente la mía iba hacia la música, hacia el padre del director. Tiene premios BAFTA en mejor debut de director o de autor británico, que era Duncan Jones. Duncan Jones, que eso, digo que me alegra esta recomendación porque la mía iba orientada hacia la música, hacia el cantante que era el hombre que vino de las estrellas, a David Bowie, que precisamente la canción con la que saltó a la fama sigue Stardust, sí, pero yo venía a traer precisamente la canción con la que saltó a la fama, Space Oddity, que además con una maniobra genial de publicidad consiguió publicarla 5 días antes del lanzamiento del Apolo 11, consiguió de alguna manera colarla para que la BBC la emitiera durante el despegue y durante el aterrizaje, cuando es una canción que habla del mayor Tom, que es un hombre que una misión que sale mal, sí, que se queda aislado de Bowie, que luego volvió con el personaje en Ashes to Ashes y luego le dejó un pequeño homenaje antes de morir en la canción Black Star, en la que se ve en el videoclip un astronauta muerto en el espacio. Y bueno, luego tenemos el disco de Ziggy Stardust con Starman o con Moon Age Daydream, y la serie esta del hombre que vino de las estrellas, no me acuerdo cómo se llama, The Man Who Fall, no me acuerdo cómo se llama en inglés, que sí nos habla de que Bowie era se sentía así como una especie de extraterrestre, ¿no? Y es quizá el mejor músico que ha interpretado todo el tema del espacio en sus canciones. Bueno, del mundo de la música también está la canción, bueno, es una adaptación, ¿no? La que hizo M-Clan de Llamando a la Tierra. De Llamando a la Tierra, ¿no? Pero era una versión de los...
Selene y no sé cuántos, sí. De la Steve Miller Band, sí. Muy buena. Ya va un poco la línea de David Bowie. Y luego también está, que también me parece muy homenaje a Bowie, la que hizo Bunbury. ¿Cómo se llamaba esta canción del espacio que hizo él? Lo voy a buscar. Teclea, dale al Google. Fernando, mientras tanto, tu recomendación. Mientras tanto, como todo empieza y termina en The Office, y tú ya la has nombrado, Pablo, y yo la voy a recuperar, voy a recomendar la serie favorita de Dwight Schrute, que es Battlestar Galactica. Yo la empecé a ver hace, pues, un año, ahora ya. Voy por la... Pero es muy Dwight, ¿eh? Por el final de la segunda temporada. Lady Blue de Enrique Bunbury. Bien, pues después de este corte de la publicidad, sigo con mi recomendación. Os decía que os recomiendo Battlestar Galactica. Voy por el final de la segunda temporada. Me parece una serie espectacular sobre muchos temas. Los anhelos del hombre, las pesadillas de la humanidad, la religión, el dominio de la tecnociencia, la robótica. Además es una serie que va increciendo, o sea que empieza, está bien, pero es que va mejor con cada capítulo, es una locura. Yo no sé dónde va a terminar esto. De verdad os la recomiendo, no solo porque me esté gustando a mí, sino porque Dwight Schrute os lo manda. Tenéis que verlo. Se lo dice Dwight. No se puede. Y si no la conocéis también, The Expanse, muy en ese rollo, pero más de ciencia ficción dura, está también muy bien. Y la serie de videojuegos de Mass Effect, también sobre así aventuras en el espacio con diversas razas y conquistas, está muy divertida. Y por supuesto, quienes vayan a ver Dune este octubre, noviembre o diciembre, cuando se quiera estrenar, que lean el libro antes, por Dios. Por favor, yo me lo apunto. Pues leer Dune, y así terminamos. Oye, una duda, Fernando. Sí. Lo de Battlestar no tenía como una versión antigua y ahora han hecho una parte más nueva. Sí, en realidad la serie es un remake, aunque claro, un remake hiperextendido de una película mucho más antigua. Ya te digo, no tengo Final Fantasy abierto, así que no te puedo dar más detalles, pero sí te confirmo que es un remake de esa película antigua que va sobre el mismo tema, lo que pasa es que en plan mucho más reducido. Jorge Velasco, hasta el programa número 8. Bueno, ahí estaremos, si Dios quiere. Eso es, siempre sí. Fernando Bonete, ad astra per aspera. Que es así, la frase es así. Por cierto, ¿se usó en el emblema del Apolo 13? Pues nada, te has despedido tú por mí, así que hasta la próxima. Hasta la próxima, que la fuerza te acompañe, Miguel. Y que hasta el infinito y más allá. Y hasta el infinito y más allá, ciertamente. LG DeLorean en Twitter, la guantera de DeLorean en Instagram. Jorge sube fotos suyas a veces, disfrutadlas, para los que nos seguís. Fernando la sube más en Twitter. Y Miguel se ha abierto OnlyFans. Ahora ya soy millonario. La guantera de DeLorean en OnlyFans, Miguel. Oye, yo pagaría, ¿eh? Es el más atractivo de los cuatro, por lo tanto. Por verte a ti, yo pagaba, Miguel. Lo próximo que tenemos que hacernos es Twitch. Y Edu no ha venido esta semana porque está grabando un disco para Spotify. Así ya cubrimos un poco todo. Pues nada, lo dicho. Volveremos el programa número 8 de la guantera del DeLorean. Gracias por estar al otro lado. Hasta la próxima. Oye, un aplauso a Pablo Casado también. Es verdad, también está aquí. Es verdad. Ha hablado hoy todo lo que no ha hablado en el resto del programa. No, es que no estuviste en el de los Western porque también estabas en OnlyFans. Pero... Es que Miguel sube unos vídeos que... El hombre llegó a la luna. Hasta la próxima.